El polvo fino cubría las calles de la Merced en aquella mañana de 1934, mientras María Dolores Esteves Zuleta, conocida por todos como Lola, acomodaba los últimos tacos en su puesto callejero. El aroma de la carne asada se mezclaba con el olor de las flores marchitas del mercado, creando una atmósfera densa que caracterizaba aquel barrio del centro de la Ciudad de México. Lola tenía 28 años, las manos ásperas por el trabajo y una mirada que había aprendido a endurecer desde niña, cuando la pobreza no era solo una palabra, sino el pan de cada día. Su cuerpo robusto, producto de años de cargar canastas y sobrevivir con lo que podía, se movía con la eficiencia de quien conoce cada rincón de su territorio. Los clientes llegaban uno tras otro. Obreros con las manos sucias de grasa, vendedores ambulantes, mujeres con rebozos descoloridos que apenas podían pagar los 2 centavos que costaba cada taco. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Pero la vida de Lola no había comenzado vendiendo tacos. Había nacido en 1906 en uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México, hija de Dionisio Esteves, un comerciante alcohólico que desaparecía durante días y reaparecía durmiendo en las banquetas, adormecido por el ron barato. Su madre, cuyo nombre raramente se mencionaba en las conversaciones familiares, se dedicaba al comercio de chicharrones en un pequeño puesto de la Merced y, según rumores que Lola escuchó de niña, también al sexoservicio cuando los tiempos eran especialmente difíciles. La infancia de Lola transcurrió entre el hambre constante, la violencia doméstica y las calles sucias del mercado, donde aprendió desde temprana edad que la supervivencia no era un derecho, sino una habilidad que había que cultivar día a día. A los 13 años, Lola ya trabajaba en el puesto de su madre, pero no solo vendía chicharrones. Fue en esa época cuando descubrió que algunos clientes llegaban buscando algo más que comida. Pequeños paquetes envueltos en papel periódico cambiaban de manos discretamente, y a cambio, su madre recibía billetes que guardaba celosamente en el escote de su blusa. Era marihuana, aunque en aquel entonces la palabra no significaba mucho para Lola. Solo sabía que aquel negocio paralelo era lo que les permitía comer cuando el puesto de chicharrones no generaba suficiente dinero. Su madre le enseñó todo. Cómo reconocer a los clientes potenciales, cómo hacer las transacciones sin llamar la atención, cómo mantener la boca cerrada cuando la policía hacía preguntas. Para los 15 años, Lola ya manejaba parte del negocio sola, demostrando una habilidad natural para la discreción y la negociación que sorprendía incluso a su madre. El México de los años 20 era un país que apenas se recuperaba de la revolución. La violencia había dejado cicatrices profundas en la sociedad y la Ciudad de México se había convertido en un refugio para miles de personas que huían del campo buscando oportunidades que raramente encontraban. En ese contexto de desesperación y desorden, el mercado de drogas comenzó a organizarse lentamente. No existían los grandes cárteles que dominarían décadas después, sino redes informales de vendedores, intermediarios y productores que operaban en las sombras de mercados como la Merced, Tepito y la Lagunilla. La marihuana era la droga más común, seguida de la morfina y, eventualmente, la heroína, que llegaba desde los campos de amapola del norte del país. Cuando Lola tenía 19 años, su madre murió de neumonía, una enfermedad común entre los habitantes pobres de la ciudad que no tenían acceso a atención médica adecuada. La pérdida fue devastadora, pero Lola no tuvo tiempo para el duelo.
Necesitaba sobrevivir y la única forma que conocía era continuar con el negocio que su madre le había heredado. Se casó poco después con un hombre cuyo nombre los registros policiales mencionan solo vagamente, alguien que tenía conexiones con pequeños traficantes de morfina. El matrimonio duró apenas 3 años antes de que él muriera en circunstancias que nunca fueron del todo aclaradas. Algunos dijeron que fue una pelea entre traficantes rivales. Otros susurraron que la propia Lola había tenido algo que ver, aunque nunca hubo pruebas. Lo que sí era cierto era que su muerte dejó a Lola viuda a los 22 años, sola, pero con una red de contactos que estaba decidida a explotar. Fue entonces cuando Lola comenzó verdaderamente a construir su imperio. No sucedió de la noche a la mañana, sino gradualmente, a través de años de trabajo meticuloso, negociaciones cuidadosas y una comprensión profunda de cómo funcionaba el submundo criminal de la Ciudad de México. Primero consolidó su control sobre la Merced, eliminando competidores no a través de la violencia, que raramente era su estilo, sino mediante alianzas estratégicas y sobornos bien colocados. Los policías que patrullaban la zona pronto descubrieron que Lola era más útil como aliada que como enemiga. Les pagaba puntualmente, les regalaba mercancía cuando lo necesitaban, y a cambio ellos le avisaban con anticipación cuando se planeaban redadas. Era un sistema que funcionaba perfectamente para todos los involucrados, pero Lola no se contentaba con ser solo una vendedora local. Observó cómo funcionaban las cadenas de suministro desde los campos de cultivo en Sinaloa y Sonora hasta los consumidores finales en las calles de la capital. Se dio cuenta de que los mayores márgenes de ganancia estaban en controlar múltiples eslabones de esa cadena, no solo uno. Comenzó a establecer contactos directos con productores en el norte, eliminando intermediarios y aumentando sus ganancias. Para 1934, cuando fue arrestada por primera vez acusada de delitos contra la salud pública, Lola ya era una figura reconocida en el mundo del tráfico de drogas capitalino. El arresto duró apenas 48 horas por falta de pruebas, pero fue suficiente para que su nombre apareciera en los registros policiales y en algunos periódicos sensacionalistas que comenzaban a prestar atención al fenómeno del narcotráfico. Durante los años siguientes, Lola refinó su operación. Dejó de vender tacos y se concentró exclusivamente en las drogas. Estableció un sistema de distribución que utilizaba mujeres como mensajeras, una táctica brillante en una época donde la policía raramente sospechaba de mujeres, especialmente de aquellas vestidas con ropas humildes que parecían simples amas de casa o vendedoras de mercado. Diversificó su producto. Además de marihuana, comenzó a mover cantidades significativas de morfina y eventualmente heroína, una droga que estaba ganando popularidad entre ciertos sectores de la población. Los precios eran cuidadosamente calculados para ser competitivos, pero rentables. Lola entendía que en el negocio de las drogas, como en cualquier otro, la clave del éxito estaba en mantener a los clientes satisfechos y regresando por más. Fue en 1936 cuando Lola conoció a Enrique Jaramillo, el hombre que cambiaría significativamente su negocio. Enrique era un policía corrupto con conexiones en Sinaloa y Sonora, dos de los principales estados productores de amapola en México. A diferencia de otros hombres con los que Lola había tratado, Enrique la veía como una igual, alguien cuya inteligencia y red de contactos podían complementar sus propias capacidades. La atracción entre ellos fue tanto profesional como personal. Se casaron en una ceremonia discreta en 1937, celebrada en una pequeña iglesia de la Merced, donde el párroco, que conocía bien la reputación de ambos,
prefirió no hacer preguntas incómodas. El matrimonio fue, desde el principio, una sociedad criminal. Juntos expandieron las operaciones hacia nuevos territorios, estableciendo rutas de distribución que llegaban no solo a diferentes barrios de la Ciudad de México, sino también a otras ciudades importantes como Guadalajara, Monterrey y, eventualmente, cruzando la frontera hacia Estados Unidos. La década de 1940 fue la época dorada de Lola. México vivía bajo los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y luego Miguel Alemán Valdés, periodos marcados por la modernización acelerada del país, pero también por una corrupción rampante que permeaba todos los niveles del gobierno. La Segunda Guerra Mundial había alterado las rutas tradicionales del tráfico de opio y morfina desde Asia, creando una oportunidad sin precedentes para los productores mexicanos. Lola, con su habitual perspicacia, aprovechó esta situación. Estableció contactos con marineros que llegaban al puerto de Veracruz, con pilotos que operaban vuelos de carga y con una red cada vez más sofisticada de distribuidores en Estados Unidos. El dinero comenzó a fluir en cantidades que habrían sido inimaginables para aquella niña pobre de la Merced que vendía chicharrones con su madre. Con la riqueza llegaron también los símbolos de estatus. Lola comenzó a usar joyas costosas, anillos de oro con piedras preciosas, collares elaborados, aretes que brillaban bajo el sol. No lo hacía por vanidad, sino como una declaración de poder. En un mundo dominado por hombres, donde las mujeres raramente ocupaban posiciones de liderazgo en el crimen organizado, Lola estaba haciendo una afirmación audaz. Ella había llegado y no pensaba irse a ningún lado. Compró varias propiedades en diferentes barrios de la ciudad, no solo como inversiones, sino también como refugios en caso de que necesitara esconderse rápidamente. Mantenía efectivo escondido en diversos lugares, oro enterrado, contactos bancarios que manejaban cuentas bajo nombres falsos. Era meticulosa en su planificación, siempre pensando varios pasos adelante, pero el éxito también trajo enemigos. Otros traficantes, celosos del control casi monopólico que Lola ejercía sobre la capital, intentaron desplazarla. Hubo amenazas, intentos de sabotaje, incluso un par de emboscadas que Lola logró evitar gracias a su red de informantes. En una ocasión, alguien intentó envenenarla mezclando arsénico en su comida, pero uno de sus guardaespaldas probó la comida primero y cayó gravemente enfermo, salvándole la vida. Después de ese incidente, Lola se volvió aún más paranoica, insistiendo en que toda su comida fuera preparada por personas de su absoluta confianza y probada antes de que ella la consumiera. Dormía con un revólver bajo la almohada y rodeó su residencia principal, con guardias armados, que vigilaban en turnos de 24 horas. Las autoridades también intensificaron su persecución. En 1945, bajo presión creciente del gobierno estadounidense que exigía que México controlara el flujo de drogas hacia el norte, el presidente Manuel Ávila Camacho emitió un decreto presidencial declarando a María Dolores Esteves Zuleta como enemiga pública número 1 por tráfico de drogas. Era un trato sin precedentes para una mujer y demostraba cuán influyente se había vuelto Lola. Poco después, fue arrestada afuera de su casa en La Merced y enviada a las Islas Marías, el notorio penal insular ubicado frente a las costas de Nayarit. Las condiciones allí eran brutales: calor sofocante, trabajo forzado, aislamiento completo del mundo exterior. Pero incluso desde ese lugar remoto, Lola encontró formas de mantener el control de su organización.
Sobornó guardias para que le llevaran y enviaran mensajes. Utilizó cartas codificadas para dar instrucciones a sus lugartenientes en la ciudad y continuó dirigiendo su imperio como si estuviera sentada en una oficina en la Merced, en lugar de una celda en una isla prisión. Desde la cárcel, Lola envió un telegrama audaz directamente al presidente Ávila Camacho y a su esposa Soledad Orozco, negando todos los cargos y protestando su inocencia. Era una jugada atrevida que demostraba su falta de miedo ante la autoridad. Después de varios meses de presión legal, sobornos estratégicamente colocados y la intervención de abogados bien conectados, Lola logró salir de las Islas Marías. Su liberación fue celebrada en los barrios pobres de la Ciudad de México como un triunfo de la astucia sobre el poder, aunque los periódicos respetables la condenaron como otra evidencia de la corrupción que carcomía al sistema judicial mexicano. Al regresar a la Ciudad de México en 1946, Lola encontró que su reputación había crecido exponencialmente. Ya no era simplemente la chata, sino la emperatriz del inframundo, un título que los periodistas sensacionalistas le habían otorgado y que ella adoptó con evidente satisfacción. Su organización había sobrevivido intacta durante su ausencia, una prueba de lo bien que había estructurado su red de mando. Pero Lola también se dio cuenta de que el mundo había cambiado. La ciudad estaba creciendo rápidamente, expandiéndose hacia nuevas colonias en la periferia. Nuevos mercados significaban nuevas oportunidades, pero también nuevos competidores. Adaptó su estrategia, estableciendo células de distribución en colonias como Prado Churubusco, al sur de la ciudad, donde podía operar con mayor discreción, lejos del escrutinio constante que enfrentaba en la Merced. Los años finales de la década de 1940 y principios de los 50 fueron un periodo de consolidación para Lola. Su red se había vuelto tan extensa que algunos estimaban que controlaba hasta el 80% del mercado de drogas en la capital. Empleaba a cientos de personas directa o indirectamente, vendedores callejeros, mensajeros, guardaespaldas, abogados, contadores e incluso policías y funcionarios gubernamentales que estaban en su nómina. Era, en efecto, la directora ejecutiva de una empresa criminal multinacional, aunque nadie usaba ese lenguaje en aquella época. Su casa en Prado Churubusco se había convertido en una fortaleza, rodeada de muros altos y vigilancia constante. Recibía visitantes solo después de rigurosas verificaciones y nunca en la misma ubicación 2 veces seguidas cuando se trataba de reuniones verdaderamente importantes. Pero el gobierno mexicano, avergonzado por las críticas internacionales sobre su incapacidad para controlar el tráfico de drogas, decidió hacer de Lola un ejemplo. En enero de 1947, la Policía Judicial Federal realizó una redada masiva en la Merced, arrestando a docenas de personas vinculadas con la organización de Lola. Entre los detenidos estaban Antonio García Rojas, conocido como El Venado, uno de sus principales lugartenientes, así como varios miembros de su familia extendida. Lola logró escapar inicialmente, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Durante meses vivió en la clandestinidad, mudándose constantemente de un escondite a otro, siempre un paso adelante de las autoridades. Era una existencia agotadora, llena de paranoia y estrés constante. Sus joyas, que una vez había lucido con orgullo, ahora eran una carga que no podía mostrar sin arriesgar su captura. El doctor Leopoldo Salazar Viniegra, el psiquiatra designado para liderar la campaña contra el narcotráfico, se obsesionó personalmente con capturar a Lola. Escribió artículos en periódicos dirigidos directamente a ella, burlándose de su apariencia física y ridiculizando su éxito. No nació bajo la invocación de Venus.
escribió con desprecio evidente, refiriéndose a su cuerpo robusto y sus rasgos que no cumplían con los estándares convencionales de belleza femenina. El tono de sus escritos revelaba no solo su determinación profesional de capturarla, sino también un clasismo y sexismo profundamente arraigados. Le molestaba que una mujer de origen humilde, sin educación formal, hubiera logrado construir un imperio que desafiaba al Estado mismo. Para Salazar, Lola representaba todo lo que estaba mal con México: la corrupción, la pobreza, el crimen y, peor aún, una mujer que se atrevía a operar en un mundo masculino. A pesar de la presión, Lola continuó operando. Adaptó sus métodos, volviéndose aún más cuidadosa. Utilizaba niños como mensajeros, sabiendo que la policía raramente los detenía. Estableció puntos de venta móviles que cambiaban de ubicación diariamente. Desarrolló un sistema de señales y códigos que solo sus colaboradores más cercanos entendían. Era una demostración impresionante de adaptabilidad y resiliencia. Cada vez que las autoridades pensaban que finalmente la habían acorralado, Lola encontraba una nueva forma de escapar, como si fuera una figura fantasmal que existía en las sombras de la ciudad. Pero incluso la astucia más brillante tiene sus límites. En 1957, después de años de persecución implacable, el comandante Armando Valderraín finalmente logró lo que muchos antes habían intentado sin éxito. Con una operación masiva que involucró a docenas de agentes federales, rodeó la casa de Lola en Prado Churubusco y la arrestó junto con aproximadamente 30 personas de su organización. Las fotografías de su arresto aparecieron en todos los periódicos importantes del país. Lola, de 51 años, siendo escoltada por policías, sus manos, todavía adornadas con anillos costosos, esposadas frente a ella. Su rostro mostraba cansancio más que miedo, como si parte de ella estuviera aliviada de que la persecución finalmente hubiera terminado. Los titulares fueron sensacionalistas. «Pobre Lolita», escribió un periódico con ironía evidente, destacando la contradicción entre su apodo diminutivo y el imperio criminal que había construido. Otro describió en detalle sus joyas. «Los dedos de sus manos bien cuidadas están cubiertos con anillos ostentosos y extremadamente valiosos, como evidencia tanto de su éxito como de su vanidad». Los editoriales debatieron qué hacer con ella, con algunos pidiendo la pena máxima, mientras otros expresaban una fascinación casi mórbida por aquella mujer que había desafiado todas las convenciones sociales de su época. El juicio fue rápido y su resultado predecible. Lola fue sentenciada a 15 años de prisión en la penitenciaría de Lecumberri, conocida popularmente como el Palacio Negro, por sus condiciones brutales y su arquitectura intimidante, inspirada en el panóptico de Jeremy Bentham. Para una mujer de su edad, que había vivido décadas bajo estrés constante, la sentencia era efectivamente una condena de muerte. Lecumberri era un lugar diseñado para romper el espíritu humano. Celdas frías y húmedas, hacinamiento extremo, violencia endémica entre prisioneros y guardias que oscilaban entre la indiferencia y la crueldad activa. Lola llegó a Lecumberri en 1957 y nunca saldría viva. Incluso allí, rodeada de muros impenetrables y vigilancia constante, intentó mantener algún tipo de influencia. Su reputación la precedía, y muchas de las otras prisioneras la trataban con una mezcla de respeto y temor. Intentó seguir dando órdenes a través de mensajes codificados durante las visitas familiares, pero era infinitamente más difícil que en las Islas Marías. La vigilancia era más estricta.
Los guardias menos susceptibles a sobornos después de que el gobierno había prometido públicamente que esta vez Lola no escaparía. Gradualmente, su control sobre la organización que había construido comenzó a deslizarse entre sus dedos. Su salud se deterioró rápidamente en las condiciones inhumanas de Lecumberri. Desarrolló problemas respiratorios severos, probablemente tuberculosis o neumonía crónica agravada por la humedad constante de su celda. Su cuerpo robusto, que había sido fuente de burlas de Salazar, pero también de su fortaleza física, comenzó a consumirse. Los guardias, que habían sido advertidos de mantenerla bajo vigilancia estricta, observaban su declive con una mezcla de satisfacción y, ocasionalmente, algo parecido a la compasión. Sus hijos la visitaban cuando se les permitía, trayendo pequeñas comodidades, una manta adicional, algo de comida decente, medicinas que raramente estaban disponibles en la enfermería de la prisión. Pero nada podía cambiar el hecho fundamental. Lola estaba muriendo. En 1959, apenas 2 años después de su ingreso a Lecumberri, María Dolores Esteves Zuleta murió en su celda. Las circunstancias exactas permanecen turbias hasta el día de hoy. Los registros oficiales atribuyen su muerte a causas naturales, consecuencia de su edad y las condiciones de la prisión. Pero rumores persistentes sugirieron que había sido envenenada, ya sea por enemigos que querían asegurarse de que nunca pudiera regresar, o incluso por el propio gobierno que prefería verla muerta que arriesgar otro escape vergonzoso. La verdad, probablemente nunca se sabrá con certeza. Su muerte fue reportada en los periódicos principales, aunque con menos fanfarria que sus arrestos anteriores. Algunos obituarios fueron despiadadamente críticos, pintándola como una envenenadora de la juventud mexicana que finalmente había recibido su merecido. Otros fueron más matizados, reconociendo, aunque a regañadientes, que Lola había sido una figura extraordinaria, que había desafiado todas las probabilidades en su contra. Para el gobierno, su muerte cerraba un capítulo embarazoso de un criminal que había eludido la justicia durante décadas. Para los habitantes de la Merced y otros barrios pobres de la ciudad, era la pérdida de alguien que, a pesar de sus crímenes, representaba una forma de resistencia contra un sistema que los mantenía perpetuamente marginalizados. La familia de Lola no abandonó el negocio con su muerte. 3 generaciones de mujeres habían aprendido el oficio directamente de ella, sus hijas, sus nietas, incluso algunas sobrinas. Continuaron operando durante años, manteniendo vivas las rutas de distribución que Lola había establecido, los contactos que había cultivado, los métodos que había perfeccionado, pero el mundo del narcotráfico estaba cambiando rápidamente. Los años 60 y 70 verían el surgimiento de organizaciones mucho más grandes y violentas, los precursores de los cárteles modernos que dominarían el negocio en las décadas siguientes. La época en que alguien como Lola podía operar con relativa independencia, basándose en redes personales y sobornos bien colocados, estaba terminando. El nuevo narcotráfico sería más industrial, más militarizado, infinitamente más brutal. Hoy, más de 60 años después de su muerte, el nombre de Lola la Chata sigue siendo recordado, aunque no siempre con precisión. No alcanzó la notoriedad internacional de narcotraficantes posteriores como Pablo Escobar o Joaquín El Chapo Guzmán. Los corridos raramente mencionan su nombre, a diferencia de figuras masculinas del narcotráfico que han sido inmortalizadas en incontables canciones. Pero entre aquellos que estudian la historia del tráfico de drogas en México, Lola ocupa un lugar único e indiscutible. Fue la primera, la pionera, la mujer que demostró que el género no era una barrera insuperable en el mundo del crimen organizado.
Su legado es complejo y contradictorio. Por un lado, fue indudablemente una criminal que contribuyó al sufrimiento de miles de adictos, que corrompió funcionarios públicos, que operó completamente fuera de la ley durante 3 décadas. No hay forma de romanticizar completamente sus acciones o ignorar el daño que causó. Pero por otro lado, su historia también es una de supervivencia extraordinaria, de una mujer que nació en la pobreza más absoluta y que logró, a través de su inteligencia, astucia y determinación implacable, construir algo significativo, aunque ese algo fuera un imperio criminal. En un México marcado por profundas desigualdades de clase y género, donde las mujeres tenían opciones limitadas y los pobres aún menos, Lola encontró una forma, la única forma que veía disponible, de reescribir su destino. Los académicos que estudian el papel de las mujeres en el narcotráfico casi siempre comienzan con Lola. Ella estableció patrones que otras seguirían: el uso de redes femeninas para la distribución, la comprensión de que las mujeres podían ser menos sospechosas que los hombres, la construcción de organizaciones basadas tanto en lealtad familiar como en cálculo empresarial frío. Aunque décadas después surgirían otras mujeres poderosas en el narcotráfico, desde Griselda Blanco en Colombia hasta Sandra Ávila Beltrán en México, Lola fue quien primero demostró que era posible. En La Merced, el barrio donde todo comenzó, los ancianos todavía cuentan historias sobre ella cuando se les pregunta. Señalan el lugar aproximado donde estaba su puesto de tacos, aunque el mercado se ha reconstruido tantas veces que ya no queda nada de aquella época. Hablan de cómo la chata cuidaba de su gente, de cómo nunca olvidó de dónde venía incluso cuando tenía dinero. Algunos de estos relatos son probablemente exagerados o completamente inventados, transformados por el tiempo y la nostalgia en algo más romántico de lo que fue la realidad. Pero contienen una verdad esencial. Lola fue una de ellos, alguien que salió de las mismas calles polvorientas y logró algo que parecía imposible. Para las mujeres de los barrios pobres de México, especialmente, Lola representa algo profundamente ambivalente. No es un modelo a seguir en el sentido convencional. Nadie debería aspirar a convertirse en narcotraficante. Pero su historia desafía narrativas simplistas sobre lo que las mujeres podían o no podían lograr en una sociedad patriarcal. Mostró que las mujeres podían ser igual de astutas, despiadadas y exitosas que los hombres cuando las circunstancias lo exigían. En una cultura que constantemente les decía a las mujeres que se mantuvieran calladas, sumisas y en el hogar, Lola fue ruidosamente desafiante, dominante en su campo y visible hasta el punto de la infamia. La historia de Lola también plantea preguntas incómodas sobre la sociedad mexicana que produjo tanto a ella como al sistema que eventualmente la destruyó. ¿Qué dice de un país que una niña de 13 años vea el narcotráfico como su mejor, quizás única, oportunidad de escapar de la pobreza? ¿Cómo llegó la corrupción a permear tan profundamente todos los niveles del gobierno que alguien como Lola pudo operar durante 3 décadas a pesar de múltiples arrestos? ¿Y qué significa que incluso cuando finalmente fue capturada y encarcelada, muchos en los barrios pobres la vieran no como una criminal merecedora de castigo, sino como una víctima de un sistema que nunca le había dado ninguna otra opción? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y probablemente por eso la historia de Lola continúa resonando décadas después de su muerte. Ella existió en una intersección compleja de pobreza, género, crimen y supervivencia que desafía categorizaciones simples. No fue una heroína, pero tampoco fue simplemente una villana.
Fue una mujer que tomó las cartas que le repartió la vida, cartas terribles, llenas de pobreza, abuso y opciones limitadas, y jugó el juego con una habilidad que dejó a todos asombrados. En los archivos policiales que documentan su vida, Lola emerge como una figura casi mítica, arrestada múltiples veces, pero escapando una y otra vez, construyendo un imperio desde nada, desafiando tanto a la ley como a las expectativas sociales sobre lo que una mujer podía hacer. Los documentos revelan una mujer de inteligencia excepcional que nunca tuvo acceso a educación formal, de habilidades organizativas que podrían haber hecho de ella una exitosa empresaria en cualquier campo legal, de una voluntad que simplemente se negaba a quebrarse sin importar cuántas veces las autoridades intentaran destruirla. Su muerte en Lecumberri fue, en muchos sentidos, el final inevitable de una vida vivida completamente fuera de la ley. Pero también fue una tragedia. Una mujer de apenas 53 años, muriendo en una celda fría y húmeda, lejos de las calles de la Merced que había dominado durante tanto tiempo. Sus últimos pensamientos, sus últimas palabras, si hubo alguna, todo eso se perdió en la burocracia indiferente del sistema penitenciario. No hubo funeral público, no hubo procesión a través de las calles que una vez fueron su reino. Fue enterrada discretamente, y el gobierno esperaba que con ella se enterrara también su historia. Pero las historias como la de Lola son demasiado poderosas para ser enterradas tan fácilmente. Sobreviven en la memoria oral de los barrios, en los archivos policiales que documentan obsesivamente cada arresto y escape, en los artículos de periódicos amarillentos que simultáneamente la condenaban y se maravillaban de ella, y ahora, en la era digital, en páginas web y documentales que intentan reconstruir su vida y comprender su significado. Quizás la verdad más importante sobre Lola, la chata, es que su historia nos obliga a confrontar realidades incómodas sobre el México del siglo XX y en muchos sentidos del México actual. La pobreza que la empujó al narcotráfico sigue existiendo. La corrupción que le permitió operar durante décadas todavía carcome las instituciones. Las opciones limitadas que enfrentan las mujeres pobres, aunque han mejorado, siguen siendo profundamente inadecuadas. Y el narcotráfico, lejos de ser eliminado, se ha transformado en una industria globalizada que genera violencia en una escala que Lola nunca habría imaginado. En ese sentido, Lola no fue simplemente una criminal individual, sino un síntoma de problemas estructurales mucho más grandes. Su éxito, si se le puede llamar así, fue posible porque existía una demanda insaciable de drogas, una pobreza desesperante que empujaba a las personas hacia el crimen, y un sistema legal y político tan corrupto que podía ser manipulado por cualquiera con suficiente dinero y astucia. Ella no creó estos problemas, simplemente aprendió a navegarlos con una habilidad excepcional. Al final, la vida de María Dolores Estevez Zuleta, Lola la Chata, la niña pobre de la Merced, que se convirtió en la emperatriz del inframundo, es una historia profundamente humana sobre supervivencia, ambición, poder y las consecuencias de vivir completamente fuera de las reglas que gobiernan a la sociedad convencional. Es una historia que merece ser contada no para glorificarla, sino para entenderla en toda su complejidad. Porque solo entendiendo historias como la suya, podemos comenzar a entender las fuerzas que continúan moldeando a México y a tantos otros países atrapados en la espiral del narcotráfico. Y así, mientras las calles de la Merced continúan bulliciosas con vendedores y compradores, mientras la Ciudad de México sigue creciendo y cambiando, el recuerdo de aquella mujer robusta con anillos en cada dedo y astucia en cada pensamiento persiste. No en estatuas o monumentos,
Nunca habrá eso para alguien como ella, sino en las historias que se cuentan en voz baja, en los registros históricos que documentan una época compleja y contradictoria, y en la memoria colectiva de un país que todavía lucha con los legados del crimen, la pobreza y la desigualdad que dieron forma a su vida extraordinaria y trágica.